junto con ustedes nuevamente y bueno, y también tener el privilegio de enseñar los versículos que el pastor David me asignó, porque son, bueno, todo el libro de Efesios es algo increíble. Es uno de los libros favoritos que tengo de toda la palabra de Dios. Entonces, hay enseñanzas y verdades tan profundas aquí y realmente es increíble tener esta oportunidad de tratar de hablar un poco de esto. Mi oración es que Dios use su palabra para impactarnos. Aquí a mi lado está mi esposa Kelly. Hola, hermanos. Entonces ella estará aquí ayudándome, ¿no? Orando por mí. Entonces, bueno, ustedes como ya han tenido varias enseñanzas ya, saben el contexto de este libro. Entonces aquí me toca hablar de Efesios capítulo 1, 15 hasta 23. ¿Ok? Empieza en 15, dice, por esta causa también yo. Ahora, por esta causa, esas palabras refiere a todo lo que llegó anteriormente. Entonces, Pablo, bueno, está hablando de que cosas maravillosas. Primeramente que fue, no hay mucho, pero que él habló de que el hecho que nosotros fuimos escogidos antes de la fundación del mundo, que significa que hubo un tiempo que nosotros ni siquiera existíamos, pero solo existíamos en la mente y corazón de nuestro Dios. Y nos tuvo en cuenta antes de todo. ¿Ok? Y no solo eso, pero que nos escogió para que seamos santos y sin mancha. Santo no, nos escogió para separarnos del mundo, para que nosotros acercáramos a Él. Una verdad increíble. También en el versículo 11 dice que hemos sido predestinados, que tiene mucho que ver con el hecho que fuimos escogidos. Entonces, todo lo que Dios tenía en su historia, tenemos que recordar que toda la historia pertenece a Dios. Toda la historia. No hay nada que pasa, lo bueno y lo malo, que no es parte de los límites de lo que Dios ha planeado. Nada es nuevo para Dios. Nada es una sorpresa para Dios. Entonces, imagínense esa verdad que antes del principio, antes de eso, es decir, en la eternidad de Dios, tú y yo, ustedes y yo y nosotros que creemos en Cristo, hemos ya sido parte del corazón, mente y plan de Dios. ¿Ok? También pueden ver en 13 que la palabra dice, no solo hemos sido escogidos, predestinados, pero fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Sellados es la garantía. Bueno, aquí la promesa de todos esos planes que Dios tiene para nosotros desde el principio, desde antes de la fundación del mundo, ¿no? Es cierto lo que Él planifica para nosotros y para la Iglesia de Cristo, para Iglesia Bautista Emanuel, en Presidentes, se va a cumplir. Y en el día final para nosotros, ese sellamiento y la promesa se aplica y vamos a estar para siempre con Él, ¿no? Es un hecho. ¿No? Porque fuimos sellados, una garantía. Entonces hay como 3 o 4 cosas
misterios increíbles. Hablando de todo eso, ahora en 15, yo voy a leer 15 a 23, Pablo dice, por esta causa, por todo lo que yo he hablado, yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Entonces se nota aquí primeramente que esto es una oración. Esto es una oración. Entonces, por todo lo que Pablo había dicho acerca de la predestinación, acerca de de que fuimos sellados, todo eso, él dice, mira, basado en eso, yo quiero orar por ustedes. Yo quiero orar por ustedes porque yo no estoy seguro que ustedes, y cuando estoy imaginando lo que Pablo estaba pensando, yo quiero, no sé si están seguros de lo que yo estoy diciendo. No sé si han captado de las riquezas de estas promesas y estas enseñanzas. Es algo que realmente viene de más allá de lo que podemos entender o imaginar. Entonces, él dice, yo voy a orar. Entonces, los versículos 15 a 23 es una oración intercesora. ¿Ok? Y es muy importante porque podemos aprender de lo que estaba preocupado, podemos también aprender de lo que estaba dentro del corazón del apóstol Pablo en cuanto su iglesia acá, en cuanto los creyentes, podemos aprender de cómo nosotros debemos intercesar también para otros. La oración es el arma más grande que tenemos contra nuestro enemigo. La oración es más poderosa que las armas y las balas. Para que las armas y las balas sean eficaces, bueno, necesitamos saber cómo apuntar bien y estar dentro del alcance del enemigo. Por ejemplo, si yo quiero disparar a un amigo que me quiere matar, bueno, yo tengo que verlo, tengo que entenderlo y él tiene que estar a mi alcance. ¿Ok? Pero con la oración no es así. Es una arma, pero realmente solo tenemos que entender, apuntar a Dios. ¿Ok? Nosotros podemos orar en cualquier lugar y por cosa o persona. Puedes orar por las personas aquí en el hogar o por aquellas personas que viven miles de kilómetros de distancia.
La distancia para nuestras oraciones y para Dios no es un obstáculo. Dios asegura que dé el blanco perfectamente y que la distancia es cubierta a través de su omnipresencia. Es decir, aquí podemos orar como Pablo. Yo puedo orar por ustedes en la Ciudad de México y esa oración será eficaz. No porque yo apunto bien, porque si apunto mi oración a Dios, Él apunta perfectamente. Él sabe cómo dirigir ese arma y esa bala de la oración. Entonces, esto es lo que Pablo está haciendo. Entonces, versículos 15 y 16, vamos a ver la oración de Pablo como acción de gracias, ¿no? Él empieza dando gracias. Y está dando gracias por dos cosas. Uno, dice dice que él oyó de vuestra fe en el Señor Jesús. ¿Ok? Parece que Pablo no conocía personalmente a estos creyentes. Pablo pasó, se nota en el libro de Hechos, él pasó varios años, o tal vez lo conocía, pero no ha regresado por mucho tiempo. Entonces, él da gracias a Dios, ahí dicen 16, porque él está escuchando de la fe de los creyentes en Éfeso, pero también en toda la región, y también de vuestro amor para con todos los santos. Parece que la fe de estos creyentes está yendo bien. Parece que la iglesia en Éfeso está creciendo mucho. Para que ese reporte regrese a Pablo, bueno, Dios tiene que estar haciendo algo maravilloso entre esa comunidad de creyentes. Ahora, no solo por su fe, pero se nota que estos creyentes tenían un amor sobrenatural, porque el amor bíblico siempre es un amor sobrenatural. Y mira, dice el amor para los santos. No es decir que estos creyentes no tenían amor para los no creyentes, pero había algo especial con esta comunidad. Había un amor atípico, no normal. Tal vez se cuidaban uno al otro. Tal vez oraban uno al otro. Cuando uno estaba enfermo, iban a ayudarles. Cuando alguien estaba sufriendo de algo emocional o la depresión, parece que estoy imaginando, ¿no? Parece que los hermanos y hermanas rodearon a aquellas personas y ministraron. Parece que cuando había necesitados, la iglesia se puso en acción, a actuar. Vivían la fe de Jesucristo. Y Pablo dice en 16, por estas razones, no ceso de dar gracia por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, y entonces empieza a decir lo que Él quiere que el Padre da. ¿Sabe que yo creo que nosotros estamos acostumbrados, y yo soy culpable de esto también, de orar fuerte cuando las cosas se van mal? Es decir, cuando todo va bien, yo casi empiezo a orar menos. No sé si ustedes han tenido esa experiencia.
Aquí vemos a una iglesia que está cumpliendo la voluntad de Dios. Está viviendo la fe de una manera dinámica. Están expresando amor a los demás. Y Pablo, en vez de decir, mira, ustedes están bien, voy a cesar de orar. Pablo dice, puedo imaginar que en su mente y corazón está diciendo, yo quiero que esto continúe. Yo quiero que esta iglesia, que Dios los use más y más. Y por esa razón, en versículo 16, Pablo dice, no ceso de orar. Vamos a seguir, yo voy a seguir orando. Porque también entendemos que cuando las cosas están yendo bien y estamos viviendo esa fe victoriosa, estamos siendo utilizados por Dios, ahí es el momento que Satanás empieza a atacar y empieza a poner obstáculos y empieza a poner las semillas de duda en nuestro ser. Entonces Pablo sigue orando, aun cuando las cosas están yendo bien. Hermanas, que aprendamos de esto, no cesen. Yo creo, hay cosas de COVID, hay cosas, hemos perdido queridas hermanas y hermanos en nuestra iglesia. Hay cosas negativas que han pasado, pero como creyentes estamos yendo adelante con fuerza, no hemos dejado de reunirnos. Hay gente conociendo a Cristo por medio de todo esto. Las cosas por una parte también van bien. No dejen y no cesen de orar, hermanos. Siguen orando por el bien de nuestra comunidad cristiana ahí en Presidentes. Vamos a ver ahora 17 a 19 la sustancia de las oraciones de Pablo. Él da acción de gracias, pero ahora vamos a ver para qué él habla, qué está pidiendo de Dios. ¿Ok? Entonces él pide en 17, mira, dice que para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de ¿qué? De sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Otra vez, imagínense, podemos ver, estamos viendo una parte del corazón de Pablo. Podemos imaginar Pablo en la esquina. Yo creo que él escribió esta carta encarcelado, no recuerdo exactamente, pero yo puedo imaginarlo en una esquina ahí arrodillado, orando por la gente de Éfeso y diciendo, levantando sus manos y clamando y llorando y pidiendo, por favor, Dios, que dé a mis hermanos ahí de Éfeso, si existiera Iglesia Bautista Emmanuel, orando por la Iglesia Bautista Emmanuel, que les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Es algo increíble. Ahora, todo está basado en el cumplimiento de esta oración y la aplicación de eso en la vida de los creyentes es que sea en el conocimiento de Él. ¿Quién es Él? Jesucristo. Esto, que nosotros tengamos sabiduría y revelación, no viene de otra manera. No viene de cristales, no viene de horóscopos. Yo no sé cómo se dice, no viene de brujas, no viene de nada, ni de los seres humanos, viene en el conocimiento de Jesucristo. Mire lo que no pide Pablo. Aquí Pablo no pide para ellos prosperidad, abundancia, ni pide salud,
felicidad ni pide éxito. Ahora, estas cosas no son cosas malas, no son cosas que si la tengamos es algo malo. Yo oro que todos sean prósperos, que sean felices, pero que tengan éxito. Yo creo que eso sería increíble. Pero aquí el corazón de Pablo revela que él quiere que ellos tengan sabiduría y revelación en él, en el conocimiento de él. Si han leído los salmos, aún más aún en los proverbios, en diferentes, en el libro de todo lo que los libros de sabiduría se dice, podemos ver que la sabiduría en el Antiguo Testamento es apreciada encima de todo en las escrituras hebreas. Pero ¿qué tipo de sabiduría? Okay. Bueno, por ejemplo, en Proverbios 4:17 dice que sabiduría ante todo adquiere sabiduría y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Otra vez, ¿qué tipo de sabiduría? ¿Qué tipo de inteligencia? No es... Me encanta que si ustedes tienen maestrías y bachilleratos y todo eso, todos ustedes son inteligentes, pero no es la inteligencia ni la sabiduría humana. Okay. Recuerda que todo esto, la sabiduría perfecta, la sabiduría bíblica y que honra a Dios es una sabiduría que solo viene de Dios. Recuerda en 1 de Corintios, Pablo habla mucho que habla de la sabiduría que no es del mundo, porque para el mundo son tonterías. ¿Ok? Entonces, esta sabiduría es sabiduría que nos apunta a Dios, nos apunta a su Hijo, que nos ayude no solo creer en Él, pero vivir como Él. Es una sabiduría que es casi como un filtro. Entonces, toda cosa que nos pasa en la vida, lo filtramos a través de la sabiduría de las escrituras, de Dios, de Jesucristo, para ayudarnos a entender cómo vivir, cómo decidir. Hermanos, hermanas, ¿cuántas veces? Ahora no tienen que levantar la mano, nada así, pero ¿cuántas veces en su vida y en sus oraciones han pedido sabiduría, la sabiduría? Y no solo, porque yo me di cuenta que yo muchas veces tengo como una decisión que tengo que hacer. Entonces ahí yo pido, Señor, deme sabiduría para saber cómo escoger. Eso está bien, pero yo creo que esta sabiduría va más allá de eso. Eso es como una sabiduría integral. Es una sabiduría bíblica que se aplica a la vida en cualquier circunstancia. Entonces me di cuenta que yo no pido mucho para esa sabiduría integral. Entonces, ¿cuántas veces ustedes piden esto? Ahora dice que también que pide que tengan una revelación, ¿no? Un espíritu de sabiduría y espíritu de revelación. Ahora, ¿qué significa esa palabra revelación? Algunos pueden decir, bueno, debemos pedir que muchas veces en las iglesias, más bien en algunas denominaciones pentecosteses, hablan del espíritu de esto, el espíritu del otro. Por ejemplo, el espíritu, él tiene espíritu de coraje, ¿no? O ella tiene espíritu de chisme, o no sé cómo decirlo, o demonio, ¿no?
aquí no está hablando de un espíritu como un ser que nos influencia, no está hablando de esa manera. Y en la Reina Valera, ahora esto es una parte de la interpretación, pero se nota en Reina Valera, ellos lo escribieron con minúscula, la palabra espíritu. Muchas veces si está hablando del Espíritu Santo, lo escribe con mayúscula. Y yo creo que no está hablando del Espíritu Santo ni un espíritu como un ser espiritual, pero podemos hablar de, si yo hablo de un espíritu de alegría, ¿qué estoy diciendo? Pastor David tiene un espíritu de felicidad. No es que él tiene como un ser que vive dentro de él que le hace feliz, aparte del Espíritu Santo. Estamos diciendo que, wow, si yo observo a su vida, se nota que él vive con gozo, se nota que él vive respirando la palabra de Dios. Y esto yo hablo del pastor David de verdad, ¿no? Porque él, cuando yo le hablo, él siempre, casi todo es acerca de Cristo, todo es acerca del ministerio. Él tiene, nunca se escucha a él quejar, ¿no? Mucho. Entonces, él tiene ese espíritu de gozo, de felicidad. Es algo que lo llena de tal manera que es casi que sale, ¿no? De su piel, de su boca, de todo. Entonces, yo creo que Pablo está pidiendo que su gente ahí en Éfeso, que sean tan llenos de sabiduría y revelación de Dios que empieza a salir de esa persona. Es decir, que nosotros en Iglesia Bautista Emanuel estamos tan sabios en la cosa de Dios que conocemos tanto a Dios, que vivimos la realidad de Dios, que experimentemos y que otros experimenten a través de nosotros esa presencia de Dios. Otra vez, ¿de dónde entendemos esa revelación? Viene de Dios mismo, del conocimiento en Él, en Cristo Jesús. Hermanos, hermanas, no hay nuevas revelaciones que podemos recibir a la par con la palabra de Dios. ¿Ok? No hay, yo no puedo recibir nada que sea escritura para ustedes. Yo puedo leer, yo puedo enseñar la palabra de Dios, yo puedo hacer esas cosas y eso es revelación bíblica. Pero yo no creo que la palabra de Dios enseña que hay otras revelaciones fuera de la palabra de Dios para guiar tu vida. ¿Ok? Yo puedo orar por, mira, yo puedo hacer lo que Pablo está haciendo para los creyentes. Hermanos en Cristo, ¿no? Hermanos en Cristo, yo oro que ustedes tengan esa sabiduría, espíritu de sabiduría, que lo adquieren, piden lo de Dios y vívelo, y que esa revelación basado en Jesucristo, que se encuentra en la palabra de Dios, que esa revelación de Cristo, que sea, que se va más y más profundo en tu corazón. Y para experimentar eso tiene que ser algo espiritual. Sí podemos ir a estudios bíblicos, sí podemos escuchar prédicas, sí podemos ir a conferencias y seminarios, pero es un don de Dios. Pero tenemos que anhelarlo. Tenemos que ir en búsqueda de esa sabiduría. ¿Ok? Ahora, la otra cosa que
que Pablo ora se encuentra, dice que os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de él. ¿Y qué dice en 18? Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. ¿Ok? Recuerda de antes de conocer a Jesucristo, y más en Efesios 4:18, Efesios 5:8, habla de antes de conocer a Cristo, vivíamos en la oscuridad. Y aquí hay un contraste entre la iluminación del Espíritu Santo y de Dios y de Cristo, y cuando no vivimos en él, la oscuridad, el no tener entendimiento. Entonces, cada persona que no es creyente vive en esa oscuridad. En algunos casos parece que todo está yendo bien, pero espiritualmente están muertos y oscuros. Y entendemos cuando nos arrepentimos de nuestro pecado, creemos en Cristo y nos rendimos a Jesucristo, Él abre nuestros ojos. Eso es la parte de la salvación. Pero si realmente fijamos en todo lo que hemos leído hasta ahora, si ustedes y yo, si no nos sentimos maravillados, si no está surgiendo en nuestro ser y corazón alabanza y gracias a todo lo que Cristo ha hecho para nosotros, significa que todavía no entendemos suficientemente. ¿Por qué nosotros debemos seguir predicando en Presidentes? Y en México, ¿cuál es un país supuestamente cristiano? Y en los Estados Unidos, donde hay supuestamente muchos creyentes, porque muchos escuchan de Cristo y yo prefiero jugar fútbol o básquetbol, prefiero gastar dinero, prefiero esto, prefiero el otro. Entonces Pablo está orando diciendo que sea alumbrado los ojos de vuestro entendimiento, ¿no? Y hay tres cosas: para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os llamado. 2, para que entiendan las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. 3, para que tengan y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. 3 cosas. Que vean eso, hermanos, ¿no? Entiendan la esperanza a que fueron llamados. ¿Quién es nuestra esperanza? No nosotros mismos, Cristo. Todo lo que Él habla en versículos 1 hasta 15, hasta 14, eso, deben leer eso, entender eso y sentir esperanza en su corazón. No solo eso, ¿cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia? Ahora, entiendan esto. La herencia aquí no está hablando necesariamente de la herencia que nosotros vamos a recibir, pero la herencia que Dios va a recibir. Él está hablando de nosotros. ¿Cuál es la herencia? Mira, Dios el Padre tiene todo. ¿Qué puede heredar? ¿Qué puede heredar Dios cuando Él tiene todo? Bueno, solo lo que le falta es cuando nosotros estemos en su presencia. Imagínense eso. Dios nos ama tanto que dice que nosotros somos sus riquezas. Las riquezas de Dios son nosotros, sus hijos, hijas, su iglesia, los creyentes.
Nosotros somos la herencia para Él. Eso me llena. Yo no puedo entender a eso. Pero ahí dice en Efesios, y más, ¿cuál es la supereminente grandeza de su poder? Hermanos, nosotros servimos a un Dios todopoderoso. Todopoderoso. Entonces lo que Pablo, mira, no voy a poder terminar con versículos, voy a leerlo nada más, ¿ok? Bueno, sí puedo terminar como conclusión. Hablando del poder de Dios, como Él es todopoderoso, no hay nada que Él no puede hacer en nuestras vidas y para nosotros si sea según su voluntad, según su voluntad. Hay cosas ahora que tal vez tenemos obstáculos, problemas en la vida que parece que son imposibles, pero Dios es poderoso. Dios quiere que entendamos esto, que veamos esto. Dios quiere que vean la esperanza en Él. Dios quiere que vean que para Dios somos riquezas, somos su tesoro y que Él es poderoso. ¿Cómo sabemos? Pablo termina diciendo que, bueno, si quieren ver la evidencia del poder de Dios, este es el poder cual operó en Cristo, el poder que resucitó a los muertos. ¿Ok? Es el poder que se sentó a Cristo a su diestra en lugares celestiales y todo principado y autoridad y poder y señorío. Y no solo eso, sobre todo nombre que se nombra. Y no en este siglo, pero también en el venidero. Me encanta lo que mi esposa ha dicho varias veces en sus oraciones. Ella ha orado, Señor, aún este virus del COVID tiene que obedecerte. Entonces Dios es todopoderoso. Hermanos, ojalá esta enseñanza les ha ayudado en entender y humillarnos un poco. Estas frases y palabras y enseñanzas no se puede encontrar en ningún otro libro de sabiduría, de filosofía. Esto es algo sobrenatural y eso opera en nosotros. Entonces, debemos ingerir esto y no solo ingerirlo, eso debe nutrir a nuestro alma y debe causar un cambio en cómo vivimos, cómo amamos, cómo cumplimos la voluntad de Dios. Y ojalá esto pase en nuestras vidas. Amén. Déjame orar. Padre nuestro, gracias por tu palabra, cual es tan poderosa. Señor, yo oro esta misma cosa para los hermanos de presidentes y en otros lugares que Señor, que ellos entiendan su esperanza, que tengan ese espíritu de sabiduría, que les dé, Señor, revelación en ti, que sus ojos del corazón sean alumbrados para que vean todas estas cosas en Cristo. Esto debe cambiarnos, debe impulsarnos, Señor, a vivir diferente y impactar a nuestro mundo. Gracias, Señor. Bendice a cada hermano y hermana presente. Esto lloro en el nombre de Jesucristo. Amén y amén.